bendición, iglesia, saludarlos en esta mañana, estar conectados con ustedes, pero primeramente con Dios y permitiendo que Él siga obrando en nuestras vidas. Quiero dar gracias a cada uno de ustedes por permitirnos entrar a sus hogares con una palabra de vida, con una palabra de parte de Dios para cada uno de nuestros corazones, para que podamos seguir aprendiendo más de lo maravilloso que es nuestra vida en Él. Quiero que antes de empezar esta enseñanza, que he titulado Dios nuestro proveedor, oráramos y pusiéramos en manos del Señor este tiempo. Acompáñenme a orar ahí en donde ustedes están. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana, en este primer domingo de diciembre, donde podemos, Señor, aprender un poco más de ti, Señor, de tus bendiciones para nosotros. Hoy te queremos pedir, Señor, que tú hables a nuestra vida, que tu Santo Espíritu nos guíe. Te pido, Señor, que yo no hable pensamiento humano, sino que tu palabra sea guiándome y que tu Espíritu hable a través de mi boca, Señor. Que hoy sea trompeta tuya, Señor, para anunciar las buenas nuevas, Dios. Gracias por este tiempo. Dispone el corazón de las personas que están escuchando, que están viendo. Dispone el corazón y los oídos espirituales para que estemos conectados primeramente contigo, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tal vez hace unas semanas atrás hablé sobre cómo Dios nos cuida en el desierto. Y de pronto hoy algunos pasajes de los que vamos a mirar pueden coincidir con ellos. Pero ¿por qué vino a mi corazón esta enseñanza? Esta enseñanza nace porque he visto la situación que hemos estado enfrentando durante este año. Y aún tal vez muchas personas están pidiendo oración por sus finanzas, porque llega una época donde tal vez quieren dar un regalo o porque en muchos casos los contratos de trabajo se acaban. Bueno, son muchas las circunstancias y tal vez pensamos que nos quedamos solos. Tal vez la seguridad que nos da ese empleo, nos da el tener un recurso en nuestro bolsillo, por así decirlo, nos hace pensar que ese es el todo. Pero hoy quiero decirte que no es así. Que así tú te quedes sin un trabajo, así tus finanzas no sean las mejores. Dios es tu proveedor. Dios es nuestro proveedor. Dios cuida de nosotros. Si nosotros como hijos obedecemos, si nosotros como hijos le seguimos, le servimos, Él va a cuidar de todos nosotros. Quiero compartir la palabra del Señor en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 22, versículos 7 al 14. Voy a leer una porción donde se puso a prueba la fe de Abraham, donde el Señor permitió que a través de esta historia que vamos a mirar en este momento, Dios también hablara a la vida de Abraham y él empezara a tener una dependencia absoluta de Dios. Si ya la había tenido, ¿cuánto más esto que había pasado ese día lo iba a afirmar a él en la fe? Dice el verso 7, entonces leemos, repito nuevamente, Génesis 22, versos 7 al 14. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos alegres. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo:
Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darle a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A este sitio Abraham le puso por nombre El Señor provee. Por eso, hasta el día de hoy se dice, en un monte provee el Señor. Miren qué historia tan maravillosa de provisión de Dios. Ahí es donde conocemos dentro de los nombres de Dios. Hay uno que se utiliza mucho y es Jehová Jireh. En hebreo, Jireh quiere decir Dios proveedor. Jehová Jireh, Dios, el Dios que provee. ¿Y es Dios tu proveedor? ¿Qué necesitas para tú experimentar que Dios es tu proveedor? Lo uno, necesitamos fe. Y lo otro, necesitamos creer. Abraham venía de una situación difícil. Se le había anunciado, Dios le había prometido descendencia. Y él ya entrado en años, pues ya pensó que esta promesa no se iba a cumplir. Pero después de que él puede con su esposa concebir este hijo, que ya lo tuvieron en la vejez, le dice Dios, ofréceme a tu hijo. ¿Y por qué creen ustedes que Abraham cedió a esta petición de Dios? Pues simplemente porque él era consciente de que de Dios es todo. Y que Dios, así como le había provisto a su hijo, después le iba a proveer, le iba a dar más hijos. Porque acordémonos que la palabra nos enseña que el Señor le dijo a Abraham que la generación, que su descendencia iba a ser tan grande, tan numerosa como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Qué contraste aquí, ¿no? Mis queridos amigos. Un Dios proveedor, pero en ese momento le pide a Abraham su hijo. Pero después, ¿qué pasó? Cuando Abraham entregó todo, porque era para Abraham tal vez Isaac era en ese momento lo más importante de su vida después de Dios. Pero no se lo negó a Dios. Cuando Abraham le va a ofrecer a Isaac, el ángel del Señor le habla y le dice, detente ahí, no vayas a poner tu mano sobre el muchacho porque he conocido que tienes temor de mí. Y enseguida apareció un carnero enredado. Y esa fue la provisión que Dios dio para el holocausto. Acordémonos que cuando iban hacia el camino, Isaac le dice, bueno papá, pero aquí llevamos la leña, llevamos cómo hacer fuego, llevamos las cosas, el cuchillo. ¿Y dónde está el sacrificio? ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Dios proveerá el sacrificio. Él no le iba a decir, no, es que el sacrificio eres tú, porque de pronto el chino se le perdía. No, ¿cuál? Papi, suerte. pero, pero Abraham le dijo, Dios proveerá. O sea, tal vez Abraham en su corazón guardaba la esperanza de que Dios iba a hacer un milagro en ese momento. Y que de pronto si él le hubiera quitado la vida al muchacho, Dios se la iba a devolver, porque es Dios. Esa era la confianza. Entonces, aquí podemos ver que Abraham tenía fe y creía en un Dios poderoso. Tenía fe y esa fe lo llevó a obedecer. Y creer en Dios, creía que Dios podía sustituir el sacrificio en vez de su hijo. Y así ocurrió. Entonces, creer en Dios. ¿Tú crees en Dios? Tal vez tu respuesta es sí.
Claro, todos creen en Dios. La palabra dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Pero todos quieren creer en un Dios y acomodarlo a su estilo de vida. Todos quieren creer en Dios, pero en ese Dios que está acomodado a su pensamiento. El Dios que no les exige. El Dios que deja que cada cosa pase y que Él me bendiga. Eso sí, yo quiero siempre la figura que nosotros hacemos de Dios es un Dios que me va a dar, un Dios que me va a entregar, un Dios, pero de resto no me pida nada, ¿cierto? Entonces, ese es el Dios que nosotros queremos. Pero el Dios de la Biblia es un Dios que da también, es un Dios que provee, pero también es un Dios que quiere que nosotros le obedezcamos. Es un Dios que quiere que nosotros estemos dispuestos a hacer lo que Él nos pida. Entonces, cuando nosotros estamos dispuestos a hacer lo que Él nos pide, ya ahí no pasamos de solo creer en Dios, sino también de creerle a Dios. Esperar en hacer su voluntad. Ver lo imposible de Dios. Cuando nosotros le creemos a Dios, cuando nosotros confiamos y le creemos cuando nosotros le creemos a Dios, entonces estamos poniendo nuestra confianza en Él. Sea el problema, sea la dificultad, sea la situación que sea, le estamos diciendo a Dios, tú eres capaz de sacarme de esta situación. Tú eres capaz de darme sanidad. Tú eres capaz de restaurar mi hogar. Tú eres capaz de restaurar mis finanzas. Cuando nosotros le creemos a Dios, entonces empieza a obrar la fe en nosotros. Y nosotros ya no solo creemos en que hay un Dios, sino también empezamos a ver sus obras en nosotros, porque empezamos a obedecerle, empezamos a caminar con Él. Entonces, miren esto. No es solo creer en Dios. Vuelvo y te digo, los demonios creen y tiemblan. Es creerle a Dios. Es creer en el plan perfecto que Él tiene para nuestra vida. Es creer en que Él entregó a su Hijo Jesucristo como el Cordero perfecto para el sacrificio, así como Él mandó ese Cordero allí en esta escena que estamos leyendo. Él también mandó un Cordero al mundo y fue su propio Hijo. Entonces, Dios provee, ha provisto desde que formó la tierra. Ha provisto para cada uno de sus hijos. Aún Él manda la lluvia para justos e injustos. ¿De qué está lleno este mundo? De maldad. Pero aún la lluvia los bendice. Aún la tierra da fruto para todos. Aún el sol calienta para todos. Es un Dios proveedor. Quiero que miremos algunas cosas de la larga lista que podríamos encontrar nosotros en la Biblia, de cómo Dios proveyó para su pueblo. Y aquí, cuando vemos lo que Dios proveyó para su pueblo, quise resaltar algunos. Vuelvo y te digo, tal vez en la enseñanza de unas semanas atrás acerca de el desierto, podemos decir, pero eso ya lo había hablado, pero quiero que lo veamos en el contexto de cómo Dios provee para nosotros. A su pueblo Israel, acordémonos que el pueblo pasó, ¿cuántos años? 40 años en el desierto. 40 años en el desierto. Pero Dios nunca los dejó, ¿cierto? En Éxodo 13, 20 al 21 dice, los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etán, donde comienza el desierto. De día el Señor iba al frente de ellos con una columna de nube para indicarles el camino, de noche los alumbraba con una columna de fuego, de ese modo podían viajar de día y de noche. Él guiando a su pueblo, proveyendo luz, proveyendo calor, proveyendo sombra durante el día también para que el sol no fuera tan dañino.
Entonces, otro ejemplo, ahí mismo en Éxodo 16, 12 y 15 dice: han llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas. Diles que antes de que caiga la noche comerán carne y que mañana por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. ¿Y qué pasó esa misma tarde? El campamento se llenó de codornices y por la mañana una capa de rocío rodeaba el campamento. Al desaparecer el rocío, sobre el desierto quedaron unos copos muy finos semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se preguntaban unos a otros: ¿y esto qué es? Moisés les respondió: es el pan que el Señor les da para comer. Entonces, de la nada les dio comida. De la nada Dios puso carne. De la nada Dios puso pan para que ellos se alimentaran. Date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Éxodo 23:20. O sea, el Señor también los estaba guiando, los estaba cuidando. Jehová Jireh, Dios provee. Otro ejemplo que quiero poner es con el profeta Elías. Acordémonos que el Señor le pidió al profeta Elías que se apartara. Entonces dice Primera de Reyes 17, 2 al 4. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Imagínate al profeta Elías. Fue una situación dura que él vivió porque estaba, digámoslo, condenado a muerte. Lo estaban buscando para matarlo. Y el Señor lo lleva a que se oculte allí, en esta parte del desierto. Y aún este hombre, pensando que ya estaba solo, que ya lo único que le quedaba era morir, el Señor lo mantuvo. El Señor envió cuervos para que lo alimentaran. Porque es que Él es el Dios de los imposibles. Porque es que nada hay imposible para Dios. En Dios todo lo podemos. Si tú pones tu confianza en Él, si tú crees en Él, si tú le crees a Él, si tú estás dispuesto a llevar una vida conforme a su santa voluntad, Él va a proveer para ti. A ti no te debe angustiar el diciembre, a ti no te debe angustiar que si tengo o no tengo trabajo, que si no tengo esto, que si no tengo aquello, porque si tú tienes a Dios en tu vida, Él va a proveer. Él es el Dios que provee, Él es Jehová Jireh. Nuestro socorro no viene de los hombres, nuestro socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Así que no te angusties. Jehová Jireh, Dios proveerá. Él conoce tu necesidad. Él sabe si estás pasando una situación difícil. Él va a proveer ante la situación que sea. Simplemente créele, descansa en Él, espera en Él, confía en Él y Él hará. Le dio la orden a unos cuervos para que fueran y alimentaran al profeta allí donde él estaba. Y después, ¿qué pasó? Acordémonos también que hubo una situación que el mismo Elías vivió después. Y fue con la viuda de Sarepta, ¿cierto? Él llegó a donde esta mujer vivía ya con su hijo. Y cuando el profeta le dice: oye, mujer, dame de comer. ¿Qué le dice la mujer? Tengo una medida de harina, la voy a preparar con un poco de aceite para comerla con mi hijo y esperar aquí a que muramos porque no hay nada más. Pero el profeta le dijo: pues coge eso que tienes y hazme una torta para mí. Y miren, la mujer no se negó a esto.
La mujer simplemente dijo, pues bueno, yo me imagino que en su corazón diría ella, sentiría, bueno, pero ¿qué hago? Pero este es un hombre de Dios. Y si no hago, ¿qué tal que de pronto me pase algo? Bueno, pues igual yo ya voy a morir. Ella pudo haber pensado eso, ¿cierto? No, yo no le voy a obedecer. Al menos voy a morir y me voy a comer el último bocado con mi hijo. Pero no, ella simplemente obedeció la palabra que el hombre de Dios le había dado. Y fue y le preparó. Y los días que estuvo Elías en esta casa, nunca faltó. Dice la palabra. Ustedes pueden leer eso en Primera de Reyes 17, ahí más adelantico donde estábamos leyendo ahorita, del 8 al 24. La palabra dice que mientras Elías estuvo ahí, la medida de la harina nunca bajó. Siempre hubo provisión para esta mujer. Entonces, ¿no es maravilloso Dios? ¿No es maravilloso servirle a Dios? ¿Seguirle? ¿Obedecerle? Ustedes quieren ver milagros en sus vidas, pero a veces nosotros queremos el milagro y no queremos tener un compromiso con el Señor. Pues estos milagros ocurrían porque eran de hombres, personas que confiaban y que ponían su esperanza en el Señor y que sabían que Dios no los iba a defraudar. Viene a mi mente, no está en esta lista de este bosquejo de enseñanza que tengo, pero viene a mi mente aquellos 3 jóvenes en el cautiverio en Babilonia. Cuando el rey les dice, cuando les ordenan a ellos que tienen que adorar al rey, y ellos dicen, no, nosotros no vamos a adorar al rey, cuando se mandó a hacer esa estatua. Y estos 3 jóvenes se mantuvieron ahí firmes. Y ustedes saben que los iban a meter al horno de fuego, y esa era la pena que ellos tenían que pagar, si no se postraban ante la estatua del rey. Y ellos le dijeron, pues no, rey, queremos decirte que no nos vamos a arrodillar. Pero ustedes no ven que los voy a meter en ese horno de fuego. Y la ira del rey se encendió sobre estos jóvenes y mandó a calentar el horno más veces. Dicen que en el momento en que los iban a meter, las personas que se acercaron a llevarlos, murieron. Así sería. Pero estos jóvenes, antes de entrar a ese horno, dijeron, pues Dios nos puede salvar de eso. Pero aún así Él no nos salve de ir al horno, no nos vamos a postrar ante ese rey, ante esa estatua. Cuando estuvieron en el horno, el rey asombrado dice, pero luego no eran 3 los hombres que metimos, porque yo veo 4 paseándose entre el horno. Dios proveyó seguridad para estos 3 muchachos que se mantuvieron firmes, que no tuvieron temor al diablo, porque el rey representa a Satanás, el príncipe de este siglo. ¿Cuántos de nosotros muchas veces, por temor a lo que nos puedan hacer los demás, el mundo, doblegamos nuestro carácter y simplemente cedemos a las pretensiones que el diablo quiere? No, es que toca obedecerlos porque es que de pronto esto, de pronto aquello. No, la palabra de Dios dice que tienes que obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos someternos, pero que ese sometimiento no sea a ir a pecar. Entonces, mira, Dios está proveyendo. Y si tú lo pones a Él en primer lugar, Él te va a respaldar a ti en todo. Otra escena que vivió el profeta Elías, acordémonos, eso también lo pueden ver ustedes ahí, en Primera de Reyes 18. Y fue cuando él desafió a todos estos sacerdotes de Baal. Y cuando le tocó el turno a él, los sacerdotes de Baal no pudieron prender fuego al sacrificio, al holocausto. Pero cuando le tocó el turno al profeta Elías, ¿qué hizo este hombre? Hizo que cogieran agua y llenaran y rociaran toda esta leña, la mojaran, la dejaran empapada, un charco tremendo. Y después clamó al cielo
Y del cielo bajó fuego y prendió el holocausto. Y él dijo, para que conozcan que hoy hay Dios en Israel. Dios proveyó fuego para ese holocausto, lo que para los hombres no era posible. ¿Cómo iba a prenderse un poco de madera, un holocausto que estaba empapado, que estaba mojado, que estaba en medio del agua? Pues para Dios no hay imposibles. Y así podemos ver cómo Dios provee para sus hijos, cómo Dios provee para cada uno de nosotros en las cosas materiales cuando en nuestro corazón hay fe. Quiero dejarlos ahorita con este otro ejemplo. Y lo pueden ver ustedes también ahí en 2 de Reyes 4:17. Y esto pasó con el profeta Eliseo. Dice, la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo, mi esposo, su servidor, ha muerto. Y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas, luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él respondió, ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó, ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Otro milagro de provisión del Señor. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué tenía esta mujer? Ni siquiera tenía vasijas suficientes porque tuvo que ir a pedirlas prestadas al vecindario. Tenía un poco de aceite. Y el profeta, después de que trajeron todas estas vasijas, empezaron a llenar, a llenar, a llenar. ¿Cuándo acabó el aceite? Cuando acabaron las vasijas. O sea, si ella hubiera salido aún a toda la ciudad y hubiera conseguido miles y miles y miles de vasijas, el aceite nunca hubiera terminado. Pero el aceite se acabó porque ya simplemente no había en dónde más poner aceite. Pero miren cuánto valió, hablándolo en temas monetarios, cuánto valía este milagro. Si le dice a esta mujer, ahora, ya después de que tuvieron todas las vasijas llenas, le dice a esta mujer, ahora ve y vende el aceite, paga tus deudas y con lo que te sobra podrán vivir tú y tus hijos. O sea, mucho dinero, mucho dinero. ¿Sí ven que nosotros no tenemos un Dios así pequeñito? ¿Sí ven, iglesia, que el Señor al que servimos, que si nosotros obedecemos, ese Dios es un Dios de poder, es un Dios maravilloso, es un Dios que hace cosas grandes para tu vida? Pero nosotros a veces pensamos que Dios es así, un Dios chiquito, y hasta nos atrevemos a decir, Diosito, ayúdame. No es Diosito, es Dios Todopoderoso, es Dios quien provee, es Jehová Jireh. ¿Cuánto aceite tienes en tu casa? ¿Cuántas vasijas tienes en tu casa? Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Dios quiere llenar tus vasijas de aceite. Pero créele, confía en Él. Yo no sé si estás pasando por una situación difícil hoy porque Dios está tocando tu corazón y quiere acercarse a ti. Yo no sé si tú estás pasando por una situación de salud porque Dios te está diciendo, ponme cuidado a mí. Esta palabra que Dios nos da en esta mañana es para que la recibamos con gozo,
Es para que veamos la dimensión de lo que Dios es. Es para que veamos que nosotros no tenemos un Dios pequeño, que es un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios que tiene cuidado de sus hijos. Yo mismo he experimentado el poder de Dios en mi vida. He visto su provisión en todo tiempo. Y aún en momentos de angustia pensé que me iba a quedar solo, que ya Dios se había olvidado de mí. Y fue cuando más Dios obró, a través de hermanos, a través de situaciones. Dios ha obrado siempre. Cuando nosotros pensamos que ya no damos más, es cuando vienen las cosas de Dios para nosotros. Pero mi corazón tiene que estar confiado. Mi corazón tiene que estar seguro de que Dios es mi proveedor. Vuelvo y te digo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Él es tu socorro, Él es tu proveedor. Tú podrás tener el mejor trabajo del mundo, pero si tu confianza está puesta en ese trabajo podrá acabarse y tu vida financiera se va a ir al piso. Pero si tu confianza está en el Señor, antes un mejor trabajo podrá llegar para ti. Así que piensa en ello. Pero ahora quiero hablarte de la provisión más grande que te ha dado Dios. La provisión más grande que Dios nos ha dado. Y fue ese Cordero perfecto, el Señor Jesucristo. ¿Tú quieres que Dios sea tu proveedor? Pues tienes que creer en Jesucristo como tu Salvador y Señor. ¿Tú quieres que Dios haga todas estas cosas maravillosas que teníamos y veíamos como ejemplo en la palabra hace un momento? Pues tienes que aceptar al Señor en tu vida. El Cordero perfecto. Juan 1:29 dice, al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:36 dice, al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios, el sacrificio perfecto, la ofrenda por el pecado. Miren cuánto nos ama Dios. Hasta en ese detalle es maravilloso el Señor. Él sabía que yo no podía hacer nada por ganarme la vida eterna. Él sabía que yo no podía hacer nada para justificar mi pecado. Pero por eso entregó a su Hijo. Y fue Cristo Jesús en esa cruz quien llevó el peso de mi pecado. En esa cruz Él pagó el precio por mi salvación. Él es el sacrificio perfecto. Él es la provisión perfecta para la humanidad. Pero el Señor quiso quebrantarla y hacerlo sufrir. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Isaías 53:10. Él fue el que fue quebrantado, el que fue azotado, sufrió los dolores que teníamos que haber sufrido nosotros. Él era el único que podía cumplir. Jesucristo fue la provisión de Dios para la expiación por los pecados de la humanidad. Nadie más podía hacer esto, solo Cristo. Solo en Él hay salvación. Solo en Él hay vida eterna. Tú estás asombrado porque están pasando situaciones en el mundo, tragedias. La humanidad cada vez está más al revés. Esto de la pandemia no es casualidad, esto es el resultado de las maquinaciones de Satanás. Jesús está pronto a regresar por su pueblo, por su iglesia. Y Él te quiere llevar. Tú no tienes que hacer ningún sacrificio extrahumano.
Tú no tienes que ir y subir a un cerro 10 veces de rodillas. No. Tú lo único que tienes que hacer es creer en que Cristo Jesús es tu Salvador y tu Señor. Creerlo en tu corazón y confesarlo con tu boca. Y creer que Él es la provisión perfecta para tu salvación. Romanos 8:3 dice: en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Él se ofreció como sacrificio porque sabía que yo no lo podía hacer. Él sabía que tú no lo podías hacer. Y Dios entregó la provisión para el holocausto. Dios entregó a su Hijo para que viniera y pagara el precio en la cruz por nosotros. Hebreos 10, del 1 al 10 dice, he leído muchos versículos y yo quisiera que tomes apuntes para que después medites en ellos con más calma, tal vez en este tiempo, en 40, 50 minutos que dura esta enseñanza, no puedes profundizar en muchos de ellos, pero después tómate el tiempo porque eso es lo que quiere el Señor, que profundicemos en su palabra. Y en esta porción dice, Hebreos 10 del 1 al 10, la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que lo adoran. O sea, tú no puedes a través de sacrificios perfeccionarte. Tú no puedes hacer nada para perfeccionarte. Dice, de otra manera no habría dejado ya de hacerse sacrificios, pues los que rinden culto purificados de una vez por todas ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, ojo a esto, escuchen esta palabra de parte del Señor. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes. Como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijo, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Iglesia, el Señor ha sido claro en esta mañana. El Señor quiere que tú veas en Cristo Jesús la provisión perfecta para tu vida. Yo no sé si tú estás escuchándonos hoy o viéndonos hoy por primera vez. Aún no sé si ya vienes seguido siguiendo nuestros servicios y tal vez no has tomado aún una decisión por servir al Señor, por seguirle. Hoy Él está hablando a tu vida. Si el Señor habla, no endurezcas tu corazón. Porque tal vez no sabemos mañana qué va a pasar. No sabemos si mañana vamos a estar con vida. Acuérdate que Dios es nuestro proveedor. Y así como provee de cosas materiales, también nos provee las cosas espirituales que están en su Hijo Jesucristo. En Jesús, Dios proveyó todo lo que necesitamos. Yo soy el pan de vida, dijo el Señor Jesús en Juan 6:35.
Yo soy la vid verdadera, Juan 15:5. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Yo soy la puerta, Juan 10:9. Yo soy el buen pastor, Juan 10:11. En Cristo Jesús, Dios nos da la provisión para todo lo que necesitamos. Confía en Él. Él quiere hacer cosas grandes en tu vida. Él quiere que tú le permitas caminar a tu lado. Él quiere que tú le permitas enseñarte. Pero sobre todo, Él quiere proveer para ti. Si aún no has tomado una decisión por Cristo, es tiempo que hoy lo hagas. Pero lo tienes que hacer tú mismo. Porque la palabra de Dios dice en Romanos 10:9 que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo no puedo hacer esto por ti, porque es una relación tuya con el Padre. Tu corazón lo conoce Él. ¿Qué esperas? Si hoy el Señor ha hablado a tu vida, si hoy entiendes esa provisión perfecta de Dios para tu vida, yo quiero guiarte en una oración. Y ahí donde estás, cierra tus ojos y repite después de mí esta oración. Señor, reconozco que soy pecador. Gracias por el sacrificio en la cruz. Gracias porque a través de ese sacrificio perfecto me has limpiado, me has perdonado y me amas. Señor Jesús, hoy te recibo como mi Salvador y Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Que cuando tú llames a la lista que está en ese libro, yo pueda decir, aquí estoy, y poder vivir contigo una eternidad. Gracias por enseñarme que tú eres el sacrificio perfecto para mi vida. Gracias por salvarme. Amén y amén. Te felicito si has tomado esta decisión hoy de seguir al Señor. No te voy a decir que tus problemas acabaron, no. Dios va a empezar a hacer una obra maravillosa en ti. Las dificultades seguirán, pero con Cristo vamos a llevarlas. Con Cristo vamos a llevarlas a buen término, porque acordémonos que Él es nuestro proveedor. Quiero orar por ustedes, quiero orar por nuestra iglesia, Nueva Generación Jesucristo Basta. Quiero seguirlos animando para que sigan buscando en su palabra, sigan conectados con nosotros, compartan estas enseñanzas con sus familias, con sus amigos y busquen de Dios. Es lo único que nos queda a nosotros. Los invitamos también para que hagan parte de los cultos en casa. Si tú quieres que te visitemos y que compartamos un tiempo de palabra, de alabanza en tu casa, con tu familia, pues aquí estamos dispuestos a ir. Vamos a orar, iglesia, y le vamos a dar gracias a Dios por aquellas personas que hoy tomaron su decisión para Cristo y también por esta semana que está empezando. Padre, gracias por cada una de las personas que hoy tomó la decisión de seguirte a ti. Gracias porque esto es obra tuya, Señor. Dios, hoy te pido en el nombre de tu Hijo amado que los sostengas, Señor, que los guardes, que los cuides, que los llenes de tu sabiduría, de tu amor. Te pido, Señor, que los fortalezcas en medio de la adversidad, que les proveas y que ellos aprendan a confiar y a caminar contigo, Señor. Gracias a sí mismo te quiero dar por mis hermanos en la fe,
por aquellas personas que se conectan día a día con nuestros devocionales, que siguen este servicio a través de las redes sociales, YouTube, Facebook. Y te pido, Señor, también para que sus vidas sigan siendo prosperadas, que sigan conociéndote a ti, Señor. Gracias por cada uno de los que se dispone a ser parte de nuestro ministerio. Yo te pido que los sigas guiando, Señor, que les sigas guardando, Señor, que les sigas bendiciendo, sigas proveyendo para ellos en todos los aspectos de su vida. Guíalos y guárdalos, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Oramos también por las finanzas de cada uno de ellos. Padre, permite que en sus casas no falte el alimento, no falte el vestido, no falte el trabajo, Señor, y que ellos también sean agradecidos y te den a ti, Señor, lo que tú quieres que te demos. No por obligación, sino con un corazón alegre, ofrendemos para tu obra y para que tu ministerio, Señor, siga siendo llevado, tu palabra siga siendo regada en este mundo, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos la vida de ellos, Señor. Te pedimos que en esta semana nos guardes, nos guíes y nos permitas tener muchas cosas maravillosas, Dios. En Cristo Jesús. Amén y amén. No olvides, iglesia, si quieres hacer tu aporte, bendecir este ministerio con tus diezmos, tus ofrendas, ahí te dejamos las cuentas en donde puedes hacerlo. Un abrazo y nuevamente les decimos que nos sigan a través de las redes sociales, del WhatsApp. Estamos para servirles. Les amamos y que el Señor les dé una maravillosa y excelente semana. Bendiciones.